Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Abriendo Espacio con un tema interesante que tiene que ver con la automedicación y todo lo que usted necesita saber en casa respecto a los medicamentos. También antes de comenzar, como siempre, recordar que hemos tomado los resguardos pertinentes, que estamos manteniendo nuestra distancia social con el invitado y todos los protocolos que corresponden. Y quiero enviar un saludo afectuoso, como siempre, al comenzar, a la Escuela Deportiva Osorno, que está de aniversario. Sé que están haciendo hartas actividades, así que a todos quienes trabajan, a los estudiantes y las familias, un cariño también para ellos. Les presento el día de hoy a nuestro invitado. Él se llama Gastón Rivera, es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y tiene un diplomado en farmacología de la Universidad Católica y posee aproximadamente 15 años de experiencia como académico en educación superior, o sea, en la universidad. Gastón, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación y entusiasmado por conversar del tema. Sí, que obviamente es interesante y desconocemos mucho el tema, así que por eso te hemos querido invitar con toda la expertise que ya aquí hemos visto, tienes ya hace muchos años respecto al tema. Sí, o sea, en el fondo el tema de conversar sobre medicamentos es una cosa tan cotidiana para nosotros como conversar de ir a comprar determinada cosa al supermercado. Claro. En el fondo es preocuparse de la salud, no es solo ir al supermercado y comprar cosas ricas, que estuvimos comiendo muy rico en estos días del fin de semana del 18. Pero comprar medicamentos también es un acto que es muy cotidiano, muy cotidiano, y que, bueno, es parte de nuestra cultura en general en Chile, digamos, tener acceso a los medicamentos. De hecho, hoy día cuando venía para acá, en la farmacia vecina habían 15 personas haciendo cola afuera, justamente para comprar medicamentos. Entonces es un acto muy común, muy cotidiano el estar familiarizado con los fármacos. Y como dices tú, lo hacemos de manera muy cotidiana, muy común, pero a veces no estamos tan informados como creemos que estamos informados. Por eso, Gastón, cuéntanos un poco qué pasa con la realidad en Chile respecto a, o cómo defines tú la automedicación y cómo ves la situación acá. Mira, en general la automedicación es un problema que viene apareciendo como problema clínico hace un par de décadas. Tanto que la OMS tiene que generar una definición. O sea, es un problema clínico tan importante que la Organización Mundial de la Salud, que hoy día por coronavirus todo el mundo ya conoce que es la OMS, tuvo que generar una definición en el fondo. Y la automedicación en el fondo es el tratamiento o la adquisición de medicamentos para uso personal, ojo, en general para uso personal, ojalá no compartir medicamentos, para síntomas autodiagnosticados en el fondo. Yo ya he tenido fiebre antes, he tenido dolor antes, he tenido malestares gástricos antes, entonces este medicamento me ha funcionado o alguna vez me lo prescribieron y ahora voy por segunda vez, no es necesario adquirir un bono o ir a un médico para poder comprar el mismo medicamento, sobre todo si es un medicamento de venta directa en mesón, en farmacia. Y eso es lo que constituye en fondo el acto de automedicarse en el fondo. Ya, el tomar un medicamento muchas veces y autoadministrárselo para síntomas que son generalmente leves, la verdad. Y como tú bien mencionas, Gastón, también el riesgo está, que tú dices para consumo propio sí. Pero también ocurre que, mira, a mí me hizo bien, te lo convido, te comparto y, hay una tesis bien interesante de una chica que obviamente es químico farmacéutico al día de hoy, que ella la publicó su tesis en el año 2012, es un poco vieja quizás, digamos, la tesis, pero ella hizo un primer levantamiento de, por ejemplo, de las personas que asisten a un hospital, cuántos se automedican. Y el número es impresionante porque es el 85% de la gente que tiene acceso a un hospital o que va a un hospital o a un CESFAM en el fondo, tiene automedicación de una vez por semana por lo menos. Es altísimo, es altísimo. No sé si en esa tesis es respecto a un medicamento o usan varios. En general, la estadística de los últimos años ha señalado que son más o menos 20 los medicamentos más comunes de la automedicación. Los que lideran la lista obviamente siempre son fármacos baratos, obviamente, y que son capaces de aliviar malestares muy simples como dolor o alergias, por ejemplo. El que lidera el ranking lejos es siempre el paracetamol. En los últimos 10 años Chile es un país que es consumidor ávido de paracetamol.
El que le sigue es el ibuprofeno, ¿Ya? de 600 miligramos, que es el de miligramaje más alto que existe hoy día. En cuarto lugar está el ibuprofeno de 400, que se repite el plato. ¿Ya? Y después está una combinación de dos fármacos, que es dipirona o metamisol, en el fondo, con un fármaco vasoactivo que se usa para las migrañas. Esos son los top 5. Ah, ya. No vamos a decir nombres comerciales, ¿Sí? pero se entiende la idea. Entonces, en Chile somos compradores de kilos de paracetamol en el día. Wow. En el día. No pensé que era tanto. No, de es- hecho, es estuve alto, es leyendo alto, y había es alto. visto algo de un 58%, pero eso también es lo Claro. que declara la gente o cree también muchas Claro, veces exactamente. que es, pero ahora que tú me comentas Claro. esto, un 80 y... En general es un 85% de la gente Muy alto. que accede a un hospital. En general, la gente que accede a un hospital, si usted le pregunta, ¿usted ha tomado un medicamento de automedicación? Y la gran Sí. mayoría responde sí. En el intervalo de una semana. Y el otro 40% en el entorno de un mes. O sea, estamos hablando que en general es casi el 95%, 97% se automedica. Voy a hacer Una vez al mes. Voy a hacer una pregunta y voy a contar mi pecado porque yo el día de hoy acabo de hacer eso. Todo lo que estamos hablando hoy día, entre comillas, yo lo hice. Claro. Tenía dolor de cabeza antes de en la mañana al comenzar y me tomé era un ibuprofeno. Claro. Ya, Claro. ¿hay mucho riesgo con eso? ¿Se puede determinar como automedicación o no? O sea, es automedicación en el fondo, porque en el fondo, si uno dijera, hubo una prescripción médica, me dolió la cabeza, fui al médico, el médico me dijo, Ya. mira, cómprate un ibuprofeno. O me dio una receta, que sería lo más correcto. Aunque es un medicamento de venta directa, no hay problema que haya una receta. De hecho, es un dato bien interesante. La mayoría de los medicamentos, a pesar de ser de venta directa, se ¿Ya? compran con receta. La gente prefiere asegurarse Sí, muchas veces de tener una receta, aunque sea un medicamento que pudieran comprar. Pero eso es la primera vez. La segunda vez generalmente Sí. es como, tuve el mismo dolor de cabeza, tengo el segundo, es como, ¿para qué voy al médico? Prefiero comprar el ibuprofeno directamente, me lo tomo y no pasa. Me pasó el dolor de cabeza, no lo sigo tomando más, automedicación. El problema es cuando, un poco lo que comentábamos antes de comenzar, a veces esos problemas de dolor de cabeza se vuelven persistentes y la Claro. persona insiste en automedicarse y llega hasta las dosis máximas del medicamento en el día. Ahí es donde se corre bastante riesgo. Ahí es donde puede eventualmente generarse una reacción adversa, que en general nosotros en el ámbito médico, el ámbito de salud decimos RAM, reacción ¿Ya? adversa a medicamento. Todos los medicamentos tienen y son capaces de generar reacciones adversas. Hasta el fármaco que nos parezca más inofensivo puede generar reacciones adversas. Y el ibuprofeno tiene una como mala fama eventualmente de producir reacciones gástricas súper severas, puede producir gastritis hemorrágica. Ah. Entonces, no es un fármaco para tomarlo a la ligera. Y tampoco, por lo que tú nos dices, tampoco sería recomendable para alguien que tiene a lo mejor alguna enfermedad Exacto, de base también. exacto. Si una persona tiene una gastritis o tiene úlcera, por ejemplo, ese tipo de medicamentos estarían casi contraindicados. Habría que buscar otra alternativa terapéutica o eventualmente asistir a un centro de salud donde se pueda ocupar el mismo medicamento, pero por una vía inyectable, en el fondo, porque la vía digestiva está ya deteriorada. Entonces, ahí es donde muchas veces uno puede cometer errores. Pero está la alternativa que tú nos das y eso es buenísimo. O sea, alternativa existe. Muchas Sí. veces se cree que no hay alternativa, entonces ante el dolor, ya, Claro. lo tomo. Claro, y muchas veces algunas personas toman un medicamento por recomendación de un amigo, de un Claro. pariente, no necesariamente porque tienen Se da mucho, yo diría, Sí, muchísimo. Sí, más o menos, y también hay datos de eso. En general, la gran mayoría de las personas que se automedican en un 40% influenciadas por algún pariente. Harto. Y el otro 30% que queda es como más o menos por algún conocido amigo. O sea, prácticamente ya ahí ya tenemos el 70%. Es alguien del entorno cercano al cual uno le consulta y le pregunta, oye, ¿has tenido este problema? ¿Qué hiciste? ¿Qué compraste? Sí, me compré esto y me funcionó, por tanto me va a funcionar a mí. Y ese puede ser un error peligroso porque no necesariamente le puede funcionar a alguien lo que a otra persona le funcionó. A eso yo quiero hacer un llamado, por favor, lo que nos dice Gastón, a no recomendar medicamentos sin tener el conocimiento, porque como tú bien dices, pueden existir, y es un poco a eso lo que yo quería preguntar ahora, cuando existen enfermedades de base, por ejemplo, ¿qué medicamento dentro de lo que tú manejas están
se pide evitar o definitivamente no utilizar. Por ejemplo, Claro. en las personas diabéticas, personas hipertensas, que es lo más común, u Claro, otras patologías una que... persona con hipertensión, con una hipertensión un poco difícil de controlar o que haya tenido un infarto ¿Ya? miocárdico previo, o diabetes mellitus, como decías tú, en este caso diabetes probablemente de tipo 2, es una persona que va a requerir al menos 4 o 5 medicamentos 2 o 3 veces en el día. Ya. Entonces, no es alguien que toma una sola pastilla, cápsula o comprimido. Agregar un fármaco extra ¿Ya? a una persona que es polifarmacia, que toma 4 o Claro. 5 medicamentos, ni hablar si es que tiene 2 patologías crónicas Asociada. asociadas, puede generar mucho problema. En general eso se conoce como interacciones farmacológicas. Tú ¿Ya? agregas un medicamento y en el fondo ese medicamento puede desplazar a los otros y hacer de que los problemas estas reacciones adversas o RAM, que no se ¿Ya? presentaban por este fármaco agregado, ¡pum!, aparecen. Ah, perfecto. Entonces, en ese caso, pero esos son, como te comentaba, son los pacientes que menos se automedican porque son muy temerosos justamente de hacer este tipo de reacciones. Es una cosa que la estudió el Centro Toxicológico de la Universidad Católica, ¿Ya? que es, por lo demás no es publicidad, pero es un aviso económico. La página del Centro Toxicológico de la Universidad Católica, el CICTUC, tiene un fono 24 horas. Ah, qué bien. Tiene un teléfono al cual uno puede llamar porque hay gente de turno haciendo eso. Entonces, si frente a cualquier cosa relacionada con fármacos, uno podría, de forma anónima, llamar a ese teléfono y preguntar, oye, ¿sabes que me tomé este medicamento? ¿Me pasó? ¿Hace cuánto? Te hacen toda una entrevista, como casi de telemedicina, y te dicen, ¿sabes qué? Acorde a lo que tomaste, es preferible que hagas esto y esto. Mira, Inclusive con los niños, porque ahí el tema, la gran mayoría son llamados, son de mujeres, de mamás que tienen un niño que se intoxicó con algo. me llamó la atención lo que nos cuentas, porque en este tiempo que estamos en pandemia hay mucho temor, ¿cierto?, a recurrir a algún centro asistencial. Sí. Me imagino, como dices tú, una mamá con un niño pequeño o un adulto mayor presenta algo. ¿Es solamente en caso de intoxicación o, por ejemplo, una persona que tiene una patología o algo cardíaco, alguna dificultad de base, puede llamar y preguntar, ¿puedo tomar este medicamento o no funciona así? En general no funciona de esa manera porque en el fondo lo que recogen ellos son datos de farmacovigilancia, que es como una de las ramas de la ya. farmacología en el fondo. Pero las cajas y los ¿Ya? foil de muchos medicamentos dicen caso de dudas o consultas, llame al centro de información tecnológica. Perfecto. Entonces se puede llamar, Ya. ¿te fijas? Sobre todo cuando alguien tiene dudas de un medicamento que no tiene claro si le va a generar mucho beneficio, como dices tú, por ejemplo, a alguien con patologías cardíacas. El corazón no es un órgano con el cual nos podamos poner a jugar, la verdad. Ajá. Y muchas veces algunos medicamentos podrían generar, como te decía, interacciones y muchas veces acrecentar síntomas, producir taquicardias o producir bradicardias, producir ascensos o descensos de presión arterial, y eso en alguien que tiene una patología cardíaca puede ser motivo de, Claro. mira, me tomé esto para arreglar la cosa, al final se empeoró y es mejor ir a un médico, digamos, a un servicio de urgencia muchas veces. Entonces, ahí es donde el centro toxicológico ayuda mucho en eso. Y en el fondo uno puede ver de que los 3 grupos etarios más complicados respecto de los medicamentos son los niños muchas veces, porque se intoxican de forma accidental. Además son muy atractivos los medicamentos. Son muy parecidos a las Conversábamos, golosinas. sí. De hecho, nuestros adornos de nuestro set podrían, oh, verde. Claro. Y tú dices, ¡ay, se comió una piedra! Entonces, y con los niños muchas veces los comprimidos son Ocurre. bonitos. Antiguamente las pastillas eran todas blancas. Hoy día vienen con colores, tienen aromas, tienen formas, son muy atractivos. En un minuto hablábamos también en uno de los capítulos anteriores con respecto, por ejemplo, a la vitamina C, que Claro. es dulce, que Claro. los medicamentos ahora tienen sabores. Viene entonces asociada también... a un saborcito dulce, Exacto. a sabor como a naranja. Entonces, claro, un niño obviamente no distingue entre un medicamento para la glicemia o para un paciente diabético versus un dulce. Entonces, ese es un grupo etario complejo. Después, el segundo grupo etario complejo son entre los 20 y los 30 ¿Ya? años, que esos son los que más se automedican, porque son los que tienen más acceso a comprar medicamentos. Claro. Y después son los adultos mayores, pero por errores de medicación. En el fondo se confunden, no tienen un pastillero organizado o leyeron mal qué medicamento correspondía, y ese es el otro grupo así como complicado.
Y la estadística es un poco penca, pero en el fondo la gran mayoría de las intoxicaciones, ya sea por error o por ideación suicida, son mujeres. Así que hay que poner ojo con eso. Mira, ahora que tocas ese punto, un poco conversar para que ustedes tengan en casa las consideraciones, los resguardos, sobre todo en la época los adolescentes, cuando es súper complicado detectar si tienen una depresión o están con un estado anímico bajo, es un periodo corto. ¿Qué pasa ahí con los antidepresivos en cuanto a lo que es farmacología? Porque vienen adentro de las indicaciones, claro. y ahí cuéntanos un poco. Una de las primeras cosas que debe hacer cualquier papá de un adolescente que está con algún apoyo farmacológico por una situación psicológica o psiquiátrica es leer el perfil del medicamento que el niño va a tomar, ni chico o chica, digamos. Porque en el fondo el adolescente que está bajo tratamiento, si es efectivamente por un cuadro depresivo, no tiene ganas ni de leer el papel de la caja. Muchas veces no quieren tomarse ni siquiera los medicamentos y toca perseguirlos bastante. Entonces el papá, mamá o el entorno familiar debe también adherir con eso, porque en el fondo es súper difícil instruirse lo suficiente como para leer el medicamento y decir, entiendo perfecto qué es lo que hace y todo. Pero sí es importante que uno pueda evaluar cómo responde ese adolescente a ese medicamento, ¿ya? Porque es muy posible que en el sentido común el papá, mamá diga, ¿sabes qué? El medicamento no le ha hecho bien, lleva una semana con esto, está más bajoneado, o ahora está eufórico, sale para todos lados, se tira por la ventana para afuera, no sé qué hacer con él, ¿no? Ese sería un signo de alerta como para decir, es muy posible que ese medicamento no era el correcto, digamos. O que no había que usarlo muchas veces. Entonces, en este caso, la información farmacológica del 100% de los fármacos está, de la especialidad registrada en Chile, está disponible. Pueden revisar la página, por ejemplo, del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile. ¿Ya? En esa página están casi todos los medicamentos, inclusive tiene un vademecum online donde tú puedes ver si existe bioequivalentes de ese medicamento, por ejemplo. Muchas veces cuando hay que hacer tratamientos largos, el bolsillo aprieta y comprar el bioequivalente es una muy buena opción. Salen las interacciones de los medicamentos, que es una cosa bien importante, sobre todo cuando uno toma un medicamento complejo, es muy bueno poder conocer cuáles son las interacciones que tiene, porque algunos medicamentos inclusive interactúan con el alimento. Los anticoagulantes, por ejemplo, con algunas verduras, el jugo de pomelo, por ejemplo, es casi contraindicado con la gran mayoría de los medicamentos, cosa que mucha gente no sabe, por ejemplo. Eso explícame, me interesa muchísimo porque está en las dietas, está en muchísimas cosas, entonces, ¿cómo influye ahí? El jugo de pomelo es un extracto natural súper fácil de hacer, te compras un pomelo, lo exprimes y te tomas el jugo. El tema está en que el jugo de pomelo interactúa con un grupo bien particular de enzimas en el hígado, y algunas de esas enzimas son metabolizadoras de fármacos. Entonces, no es recomendable utilizar jugo de pomelo si no sea para beberlo, si es que alguien está con tratamiento farmacológico, a menos, claro, que pueda preguntarle al médico, es como, ¿el jugo de pomelo está contraindicado para estos medicamentos que tengo? Y probablemente de una lectura rápida. Y es raro que uno vaya a preguntar algo tan específico, por eso que es importante, y te agradecemos, Gastón, todo esto que nos está hoy día, estos tips que nos estás dando. No sé si hay algún otro alimento que nosotros en general consumimos. Hay bastantes, por ejemplo, no solo alimentos que son complejos desde la perspectiva de interacción con medicamentos, sino que algunos que son muy beneficiosos, por ejemplo. Como el ajo, por ejemplo. El ajo, que es popularmente usado para muchas cosas, es un reductor de los triglicéridos natural, por ejemplo. Tan así que podría una persona que toma fármacos para bajar los triglicéridos podría dejarlos de lado casi si se compromete a comer ajo todos los días. Muy bien. Es un dato bien interesante. Hay literatura publicada científica de eso, así como que el extracto de ajo o inclusive el ajo crudo genera una reducción de los triglicéridos. Entonces yo nunca los voy a tener alto. No, es decir, los que son buenos para el ajo en general no tienen problema de los triglicéridos. Pero por ejemplo, muchas personas que tienen problemas cardiovasculares consumen anticoagulantes, por ejemplo. ¿Ya? Medicamentos de nueva generación, medicamentos un poco antiguos, que son anticoagulantes orales, que es una terapia que se usa mucho, que tiene una abreviatura que se usa mucho en salud, que es el tratamiento TACO, que es de tratamiento de anticoagulantes orales.
Y esos medicamentos tienen interacciones importantes con el brócoli, con las coliflores, con las acelgas, con estas verduras de hojas verdes muy oscuras, en que en general tienden a aumentar el efecto del medicamento y pueden generar hemorragias, por ejemplo. O sea, habría que tener mucho cuidado con esos alimentos. Sí. Mira qué interesante, general, uno no pone cuidado en eso. Cuando un paciente está con tratamiento de anticoagulación, generalmente los enfermeros y los nutricionistas en los CESFAM le dan una cartilla de, mira, estos son los medicamentos que usted tiene y estos son los alimentos como que no van con estos medicamentos que están un poco contraindicados. De todas maneras, uno lo puede buscar, esa información está disponible también. Es que de repente, claro, como dices tú, pero uno no siempre se cuestiona, entonces ni siquiera lo conoce, por lo tanto no lo preguntas por un tema, me declaro ignorante, por ejemplo, y no hubiera preguntado. Claro. Entonces, por ejemplo, hay algunas recomendaciones típicas, por ejemplo, el jugo de limón con aspirina. Suena como una cosa que todo el mundo hizo alguna vez. Pero eso es súper... Para el resfrío que he escuchado. Claro, pero es súper agresivo para el estómago, por ejemplo. Se puede hacer una vez, pero no lo puede hacer 2 veces en el día durante una semana porque va a terminar con gastritis. Y una gastritis fea, probablemente casi hasta vomitando con sangre si fuera el caso. En cambio, hay otras asociaciones que son súper conocidas, como el del paracetamol con cafeína, por ejemplo. El paracetamol con cafeína es éxito rotundo en el mundo, lo más vendido en el mundo en general. Porque son dos cosas que se combinan bien y que vienen asociadas juntas y que no generan ningún problema. Entonces, la invitación es siempre a tratar de informarse. No importa que uno no pueda muchas veces tener el conocimiento que puede tener un enfermero, un nutricionista o inclusive nuestros mismos estudiantes del área de la salud en Osorno. Tienen mucho conocimiento farmacológico, pero uno muchas veces en el apremio, en el apuro, no lee, saca el foil de la caja y se toma el medicamento sin leerlo. Y después de un rato uno voy a leer el papel cuando ya el medicamento está circulando. Gastón, no sé si nos puedes contar, si sabes un poco cómo funciona cuando una mamá está embarazada, ahora que hoy estamos en este tiempo y cuesta mucho más salir y consultar. Está tomando, le dan el hierro, que se absorbe mejor si consumes con una ensalada, algo que tenga cítrico con limón. Claro. Lo que pasa es que en el proceso de absorción de los medicamentos, algunos medicamentos se ven favorecidos por esta presencia de sustancias ácidas o sustancias alcalinas. Por eso es que si uno consumiera el hierro, por ejemplo, con café, se chocan entre ellos, porque uno es alcalino y el otro es ácido, mal. Y muchas veces el hierro es favorecido por la presencia también del ácido cítrico. De todas maneras, la categoría de embarazadas es una categoría aparte en cuanto a la farmacología, porque hay casi libros completos de farmacología del embarazo y la lactancia, porque es un momento súper complejo de la fisiología de la mujer, en que en el fondo lo que circula en la mujer también circula evidentemente en el recién nacido o en el lactante o en el feto. De hecho, dentro de las categorías de las reacciones adversas hay una categoría especial. Si un fármaco declara que la categoría es la letra D y subcategoría X, es que está prohibido para mujeres embarazadas. Muy bien. Y eso también uno lo puede buscar. ¿Qué categoría de reacción adversa es este medicamento? Categoría X no lo puede consumir una mujer embarazada, porque pone en riesgo tanto al feto como a la mujer. ¿Dónde podemos buscar esos datos? Esos datos ustedes lo pueden buscar, como te decía, en el Colegio Farmacéutico en el Colegio Farmacéutico de Chile, la página web del Colegio Farmacéutico, que es colegiofarmacéutico.cl, colegioquímicofarmacéutico.cl. Después, por ejemplo, ¿dónde están todos los medicamentos en Chile? Está en la página del ISP. Instituto de Salud Pública, que es www.ispsh.cl. Ahí están todos los productos registrados. Y eventualmente uno puede acceder también a información libre online de Vademecum, que muchas veces hay Vademecum que son auspiciados por farmacias de cadenas en las cuales está muchas veces el perfil de reacción adversa. Bien. Entonces, en el fondo, la información está ahí a un clic con el teléfono, con Mucho el computador. más fácil, Muy fácil. Antiguamente había un libraco grandote, enorme, que era un Vademecum, que era un ladrillo que era imposible de comprar, salía año a año, de un año para otro se desactualizaba. Hoy día, con un clic, actualizamos todo. Entonces, por ejemplo, hasta los medicamentos que son peligrosos y que han tenido que ser retirados del mercado, eso lo avisa de forma semanal el Instituto de Salud Pública.
cualquier persona puede Ajá. meterse a la página del ISP y ver medicamentos retirados. Y hay un listado importante de Ahora medicamentos. último, hay que conozcan medicamentos que se han ido retirando Sí, en estos últimos años. en No, los no te últimos digo en años, la última semana, pero en los últimos años han habido 2 o 3 medicamentos que son como bien populares. Uno es el Valsartán, ¿Ya? que es un medicamento que actúa bloqueando un receptor en las arterias, que se usa para el tratamiento de hipertensión. Ya, Y ese- Valsartán. Valsartán. Ya. Es primo del Losartán y otros medicamentos ya. que se ocupan mucho en pacientes que tienen problemas cardíacos y problemas de hipertensión. Y ese medicamento se sacó hace un par de tiempo. También ahí está el perfil y si alguien quiere Ya. leerlo, se mete, hay un Está. PDF y puede ver el por qué se retiró. Ah, también sale Sí, la está explicación. en la página del ISP está el archivo PDF de por qué se retiró. Perfecto. Está también, por ejemplo, la ranitidina, que es un ya, medicamento que ya, sí. se utilizaba mucho para evitar la secreción gástrica en las personas que tenían reflujo, que tenían úlcera, gastritis. Ese medicamento también en particular se retiró porque se dieron cuenta de que generaba daño a largo plazo. Y de hecho lo recuerdo, el Sí, medicamento. sí, de hecho, no debe ser mucho tiempo atrás no, que... de hecho la formulación que se retiró es la formulación en comprimidos, porque la formulación inyectable en ampolla se sigue usando. Ah, ya, ¿te perfecto. fijas? Porque no son necesariamente de laboratorio, del mismo laboratorio. Ya. Muchas veces no es el mismo fabricante. Y a veces el problema suele ser, lamentablemente, con algún fabricante en particular. Nos cambiamos de laboratorio y no hay ningún problema. Ya. Eh, Esa pregunta, la gente siempre he escuchado y se hace la consulta. Efectivamente varía de un laboratorio a otro la calidad de un medicamento. En ese sentido, yo me atrevería a decir, y es un poco jugado lo que voy a decir, pero quizás las personas en promedio no lo perciben, pero la legislación chilena es una legislación que privilegia la calidad de los medicamentos por sobre cualquier otra cosa para el mayor beneficio de los consumidores. De hecho, somos la única legislación casi de Latinoamérica que tiene esta obligación de la farmacia de mostrar los medicamentos bioequivalentes en el frontis de la farmacia. Digamos. Gastón, pero como el tiempo se nos ha pasado rapidísimo, Volando. vamos a dejarlos a ustedes esperando, pero no se vayan porque volvemos de esta pequeña pausa comercial a ver la respuesta definitiva. Aquí vamos a ver si era mito o realidad la pregunta que hice Gastón. Así que vamos a la pequeña pausa comercial y ya regresamos.